después el nuevo cierre de la universidad por la pandemia, pues no se pudo realizar. Y ahora, bueno, me es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ahorita las instrucciones de Luis Abraham fue preguntar hasta el final, pero igual a mí me parece bien si están preguntando en cualquier momento, porque muy probablemente algunas de las cosas que están aquí tal vez no les quedan muy cerca, ¿no? De su expertise, como dijo Luis Abraham también. Entonces, en cualquier momento me pueden estar preguntando. Lo que sí es que yo no veo las manitas, yo probablemente las va a estar viendo Luis, si ya nos hará el favor de leer las preguntas o tal vez pues dar el tiempo para que ustedes expresen sus inquietudes aquí. Sí, claro, yo estoy al pendiente. No, perfecto. El tema también lo seleccioné pensando que su área de estudio es la automatización. De hecho, la carrera que yo estudié, bueno, ingeniería en electrónica, fue relacionada con sistemas digitales para la automatización. Eso es lo que estudié en la licenciatura. O sea, me queda relativamente cerca, aunque ya pues no me dedico directamente a automatizar, sino me he estado metiendo cada vez más adentro del chip y, y viendo cuestiones de ciencia de materiales que sirvan para estas aplicaciones. Lo que les voy a platicar hoy es sobre baterías, que en los últimos años he estado desarrollando bastante, pero lo voy a enfocar el día de hoy más sobre la necesidad que tenemos de cuidar esta pila y que podríamos, de acuerdo a análisis de la batería mientras está cargando o descargando, podemos conocer algunos parámetros que nos pueden servir para automatizar el proceso de carga y hacerlo de la manera más eficiente posible. O sea, tal vez con algunas de las palabras que les esté dando, ustedes pueden echar a volar su imaginación y empezar a pensar en cuestiones de control automático o pueden estar pensando en cuestiones de algún programa para automatización. Ese es lo que quiero lograr aquí y espero también que al final de esta charla y en el futuro, pues tal vez se abran nuevas ideas para colaboración entre nuestros grupos. Pues bien, les voy a platicar del silicio en particular. Ahí está. Silicio. En sí, muy probablemente muchos de ustedes lo han escuchado. A veces que le llaman el silicio, así nada más cuando se refieren a un chip. Pero bueno, no es más que un material que se utiliza un montón en microelectrónica. Resulta de que es por suerte, es el material más abundante en la corteza terrestre, o uno de los más abundantes. Y aparte, bueno, como les platiqué, la microelectrónica está basada en este material, o estaba basado en este material hasta hace pocos años todavía. Ahora le están metiendo otros materiales más exóticos para mejorar el rendimiento, pero en principio el silicio es la base de la microelectrónica. Y debido a esto, pues hay muchas técnicas para procesarlo y eso lo hace relativamente económico, o sea, lo pueden producir en grandes cantidades. Las compañías que se dedican a hacer microprocesadores o cosas así, pues hacen millones de chips. Y bueno, esto lo convierte en un material económico. Bueno, si lo comparamos con un material en bulto, así que podemos agarrar directo de la naturaleza, no es tan barato porque hay que procesarlo, pero las técnicas y también su abundancia hacen que sea barato o relativamente barato. Y bueno, hasta hace pocos años no se sabía, tal vez hasta hace 15 años, no se sabía que precisamente este material también se puede usar para baterías. Y da la casualidad que es el material que más iones de litio puede almacenar por átomo de silicio. El material más usado actualmente en las baterías de ion de litio es el grafito, como ánodo de las baterías.
Y si se fijan, la capacidad del silicio es más de 10 veces superior. O sea, la capacidad del grafito es de 370 mAh por cada gramo de material, en tanto que la del silicio es de 4200 mAh por gramo. Sin embargo, no se puede usar así en bulto. O sea, si agarran una oblea de silicio, es complicado hacerla funcionar para una batería. Y por eso hasta en los últimos años es que hemos estado diferentes grupos de investigación jugando con el material como para hacerlo funcionar. ¿Dónde está el detalle? Bueno, la cosa es de que cada átomo de silicio puede albergar 4.4 átomos de litio. Y esto hace que cause una expansión de volumen del 300% y se fractura, entonces pierden contacto eléctrico muy fácil. Una forma de mitigar este problema es hacer microestructuras o nanoestructuras de silicio y es una de las cosas que más hacemos en el laboratorio. Bueno, así como en otros lados, bueno, en mi laboratorio hacemos mucho de grabado químico, electroquímico y podemos obtener estructuras simpaticonas. Hoy en lo particular me voy a centrar en un concepto eh, en el que hay poquitos materiales, o sea, solo se tiene silicio y el contacto eléctrico. Esto para el modelado, para poder hablar un poquito más sencillamente sobre las propiedades y los efectos que están ocurriendo al tener estos pocos materiales. Bueno, de la estructura que me refiero es una estructura que empecé a desarrollar desde que estaba en Alemania. Y pues ahorita nada más ya hemos desarrollado otras estructuras, pero bueno, esta se me hace simple. Bueno, es relativamente complejo hacerlas por la cantidad de pasos, pero es algo simple en el sentido de que nada más tenemos silicio, estos hilos que tenemos aquí arriba, y lo de abajo es cobre. Los hilos de silicio están embebidos en cobre en un lado. Y bueno, ahorita vemos una foto que se ve grande, pero resulta de que estos hilos que tenemos ahí son de 1 micrómetro por 70 micrómetros. O sea, en 1 centímetro cuadrado caben 10 millones de estos hilitos. Y bueno, el por qué son en forma de hilos, pues permite permite la expansión de volumen y soporta el que se le incorporen los iones adentro del material. Y con esto podemos alcanzar la capacidad teórica de 4200 mAh por gramo. ¿Y funciona? Bueno, sí, funciona y funciona muy bien. Nada más de que teniendo cuidado en cómo se carga el material. De hecho, como tiene mucha capacidad, aquí en esta prueba de capacidad con respecto al número de ciclos, o sea, aquí forzamos a meterle litio, sacarle litio, litiar y delitiar, litiar y delitiar el material por n número de ciclos, nada más para probar el rendimiento. Sin embargo, no le exigimos el 100, le exigimos nada más el 75%. Cargamos y descargamos el 75% nada más. Y para que funcione fue necesario primero hacerlo lento, los primeros ciclos, y ya después uno le puede exigir más. O sea, al principio cargamos la carga total, esta C, en 10 horas. Y luego después de 4 ciclos ya le podemos exigir más la carga en 2 horas. Tal vez puedan decir, bueno, no es 2 horas para cargar, no es espectacular, sin embargo es algo estándar, ¿no? En lo que se tardan los materiales para cargarse. Sin embargo, para algunas aplicaciones como coches eléctricos queremos más, o sea, que queremos que suelte la corriente, una gran cantidad de corriente o suelte las cargas más rápido. Es algo muy parecido el concepto. La capacidad del grafito, el material más común, está aquí abajo, ¿no? 370 con respecto aquí, al cargar a 75%, aquí son 3125 más o menos. O sea, estamos bastante arriba de lo común del grafito y funciona bien. Sin embargo, queremos más. Hay algo importante que podemos ver aquí, bueno, aquí no en esta curva que estamos observando, sino ya después de estarlo cargando y descargando n número de veces,
Bueno, yo estoy en el área de materiales y nos interesa saber qué le sucede o qué le podemos hacer para mejorarlo o si podemos hacer un material diferente. Pues después de 500 ciclos se ve así esos hilos que habíamos visto antes, ahora se ven así después de 500 ciclos. Los hilos estos más delgaditos que vemos encima era el separador de la batería. Y pues quedó unos restos de ahí de separador. Pero si podemos ver las que están ahí abajo como salchichas, en realidad, esos son los hilos que teníamos al principio. Si recordamos, pues no se ven igual, ¿no? Podríamos poner una micrografía a un lado de la otra, y si nos preguntaran que si se trata de lo mismo, nosotros podríamos decir de inmediato, pues parece que no, ¿no? No están ordenados, están hinchaditos y estos se ven como redondeados, así como si fueran cilindritos, como salchichas, pues. O sea, no es lo mismo. Entonces, una pregunta que se nos despierta es, bueno, para cargar y descargar, como vimos en la diapositiva anterior, elegimos ciertas condiciones, ciertas velocidades de carga y de descarga, y esas se aplicaron por los 500 ciclos estos. Sin embargo, pues el material no es igual al principio y al final. Y nosotros lo seguimos tratando igual siempre, ¿no? Entonces, ya que algo sucede, en el material eso es claro, ¿no? Los hilos del principio ya no se ven igual a los del final, y simplemente por morfología. Entonces, ¿será que también sus propiedades de transporte de electrones y iones también cambian? O sea, tal vez si ciclamos, o sea, si cargamos y descargamos más veces, tal vez la velocidad de carga y descarga intrínseca del material, o sea, la, la limitante de transporte va cambiando con el tiempo. Bueno, eso es algo que necesitaríamos ver, ¿no? Precisamente para ver si en verdad deberíamos de cargar siempre igual. De hecho, lo más común es sí hacerlo siempre igual, pero podemos desarrollar un sistema que nos permita adaptarnos al sistema que estamos cargando. Entonces, algo muy importante es esto, ¿no? Del cómo lo cargamos. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, primero, lo más común es realizar unas pruebas de ciclovoltamperometría, le llaman. Esto no es otra cosa que una curva de corriente contra voltaje, ¿sí ven? Corriente y voltaje. Eso es todo. Nada más que en electroquímica se suena más rimbombante, es decir, voltamperometría cíclica. Y les digo, no es otra cosa que curvas de corriente y voltaje. La cosa es de que son de ida y regreso, ida y regreso. Y esto es algo común que obtenemos también en dispositivos, por ejemplo, en capacitores. Nada más que en un capacitor no vemos estos picos por lo general. Estos picos quiere decir que ocurren fenómenos a potenciales específicos de la batería. O sea, en este caso, si venimos de un voltaje alto a un voltaje bajo, eso nos indica que, bueno, le estamos introduciendo iones de litio al material. Y exactamente a estos potenciales es cuando ocurre un cambio de fase o se le inserta o se convierte en una aleación de litio con el silicio. Y en el sentido contrario es de que se le sale el litio. Aquí tienes una aleación con menos litio y aquí ya se convierte otra vez en silicio. Eso. Este rango de voltaje donde ocurren estos picos es donde ocurren, bueno, de acuerdo a otros estudios que se han hecho, se ha determinado que en estos potenciales ocurren reacciones o procesos de litio con silicio. Si observáramos entonces otros picos acá afuera, entonces eso quiere decir que tenemos otras reacciones secundarias, algo más está sucediendo. Para evitar que ocurran esas cosas secundarias y que la corriente se vaya para allá en vez de cargar la pila, lo que se hace comúnmente es limitar el voltaje, la ventana de potencial en la que se opera la batería.
A esto le podemos llamar, igual que en electrónica, cuando estamos trabajando con transistores, por ejemplo, que determinamos un punto de operación. Bueno, aquí tenemos una ventana de operación de la batería. Si nos excedemos, salimos de esta ventana de potencial, corremos el riesgo de que ocurran reacciones secundarias. Por ejemplo, si nuestro electrolito, por ejemplo, no aguanta potenciales tan altos, tal vez empecemos a ver picos por acá, del lado derecho, y eso nos podría indicar, por ejemplo, evolución de hidrógeno o oxígeno. Eso hace que se hinchen las pilas, pues. Y al abrirse una pila, como el litio es un material muy reactivo con el oxígeno del aire, pues tiende a quemarse. Se calienta un montón, se quema y pues explota. Eso es lo que sucede con una pila de ion de litio si no se carga bien. Entonces es muy importante limitar los potenciales a los que estamos probando la pila. Y bueno, no a los que se prueba simplemente, sino a donde ya se usa la batería. Tomando estos límites de voltaje en consideración, o sea, punto 11 y punto 7, para estos hilos en particular, pudimos cargar la batería, o más bien el electrodo nada más. Es una batería de un solo electrodo, bueno, y el contraelectrodo es litio nada más. Aquí probamos 10 ciclos a velocidad de 10 horas, o sea, C/10 le llamamos. Luego en 5 horas, cargar y descargar cada ciclo en 5 horas. En 2 horas, en 1 hora. Y acá es 2 ciclos en 1 hora, o sea, la carga en media hora. Significa carga en 1/5 de hora. Está acá. Y como podemos ver ya a velocidades de C, o sea, en 1 hora, la capacidad tiende a 0. ¿Por qué? Nos podemos preguntar, pues quién sabe, ¿no? Resulta de que la forma esta estándar de cargar y descargar la batería es aplicar simplemente una corriente constante. Se aplica una corriente constante en un sentido y luego para descargar en el otro sentido. Y simplemente a la hora de estar cargando y descargando, y cuando se alcanza el límite de voltaje, se para el proceso y entonces fluye la corriente en el sentido contrario, y así sucesivamente. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que a velocidades altas, o sea, corrientes altas, los límites de voltaje se alcanzan luego. Si lo hacemos muy lento, los voltajes no se alcanzan con estas corrientes, no se alcanzan tan rápido. Sin embargo, entre más corriente y por la impedancia que tiene nuestro sistema, pues se alcanza el voltaje luego. Entonces, estas velocidades ya no se pueden alcanzar. ¿Cómo se le hace para lograr cargar un poquito más? Pues la estrategia es simplemente, pues sí, aplicar una corriente constante, como vemos aquí abajo. Sin embargo, cuando esta curva de voltaje alcanza el límite que nosotros pusimos, que es de 0.11 volts, entonces se detiene el modo galvanostático, o sea, corriente constante, y ahora aplicamos voltaje constante. Y el voltaje constante se aplica hasta que la corriente llegue a 1/10 normalmente de la corriente inicial, o que hayamos alcanzado el límite de capacidad que hayamos programado. Ya que eso sucede, entonces sí se invierte la polaridad y se aplica corriente en el sentido contrario. Y ya que se alcanza el límite de voltaje, como vemos aquí arriba, se cambia a voltaje constante. Y en ese periodo de voltaje constante, así como sucede en los capacitores, por ejemplo, si aplicamos voltaje constante, empieza a haber mucha corriente y luego cada vez menos en forma exponencial, ¿no? Pues aquí sucede algo parecido. Cada vez menos, pero sigue fluyendo corriente para terminar de cargar la pila hasta llegar a un límite de corriente de 1/10 aproximadamente. Haciendo esto, en vez de tener las curvas anteriores, ahora parece que uno se alcanza hasta 5C.
O sea, hasta en un quinto de hora podemos cargar nuestra pila. Sin embargo, las capacidades no son tan altas, ¿no? O sea, seguimos teniendo una limitante ahí, precisamente porque se alcanzan los límites de voltaje relativamente pronto. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí lo que vemos es el porcentaje de carga de nuestra batería en forma de corriente constante. O sea, es la corriente multiplicada por el tiempo en el que se pudo tener corriente constante antes de alcanzar el límite de voltaje que le pusimos. Y como podemos ver ya a un quinto de hora, o sea, a 5C, cargando a 5C, la cantidad de corriente o la cantidad de carga lograda en forma galvanostática, o sea, corriente constante, es 0. O sea, en este punto de 5C, toda la capacidad se logró a voltaje constante. Eso, pues no es bueno, o sea, no podemos hablar de 5C en realidad. En realidad, tal vez la pila duró cargándose horas, ¿no? Porque fue en forma de voltaje constante. Sin embargo, para poder cargar la batería y tener en consideración los límites de voltaje, esta forma de cargar y descargar está muy bien. Sin embargo, podemos ver que pues tenemos una impedancia intrínseca en el material que hace que se alcancen los límites de voltaje más rápido. O sea, corriente por la impedancia nos da un cierto voltaje. Y entre más corriente, y si tuviéramos la misma impedancia, pues nos da más voltaje, pues alcanzamos los límites más rápido. Y eso hay que tomarlo en cuenta para algunos análisis. Y precisamente para determinar cómo cambia los voltajes dependiendo de la impedancia del material y no necesariamente de la característica intrínseca del material de poderse cargar y descargar. Se fabricaron hilos de diferentes grosores. Aquí, por ejemplo, tenemos de 1.6 y 1.4 micras. Y tenemos otros hilos de diferentes largos. ¿Qué sucede con la impedancia cuando tenemos más gruesos o más delgaditos, o más largos o más cortitos los hilos? Bueno, eso lo podemos esperar pensando en materiales, ¿no? La resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área, si hablamos de un material en bulto, ¿no? Y esto es lo que sucede aquí también. Aquí estamos observando los potenciales a los que ocurre cada uno de los picos del voltamograma. Aquí lo voy a volver a poner para recordar. Aquí, bueno, este es un reporte, este es otro diferente, ¿no? Pero pues en este reporte de abajo le llamamos pico 1, 2, 3, 4. Pues aquí serían el A, el B, el C y el D, ¿no? Son picos donde está ocurriendo algo. Lo importante de ver aquí es este potencial, la diferencia de potencial que hay con respecto del circuito abierto. Resulta que este potencial aumenta conforme más largo se está haciendo el hilo. Este length, entre más largo, pues es más voltaje. Esta es la línea rojita que vemos aquí. Y eso está en todos los picos. Conforme más largo, más voltaje. Y eso es de esperarse por la ley de Ohm simplemente, ¿no? Y también por la resistencia de los hilos. Entre más largos, más resistencia. Al contrario que si tenemos hilos con diferentes grosores. Conforme aumentamos el grosor, resulta que el voltaje, la diferencia de potencial, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque entre más grueso el material, menos resistencia eléctrica. Nada más, en este caso no se cumple, pero la diferencia, el cambio de voltaje, en este caso es mínimo, ¿no? Cambia de 0.77 a 0.78 volts. Es ínfima la diferencia. Entonces, es muy importante considerar que
bueno, que muy depende de los tamaños de los materiales, los límites de voltaje que vamos a considerar. Esto es muy importante. O sea, no simplemente decir, ah, es silicio, ok, entonces vamos a ciclarlo, vamos a cargar y descargar en la ventana de potencial de 0.1 a 0.7 volts. Esto no es válido para todos los tamaños de partículas de silicio o estructuras de silicio. Entonces es algo que necesitamos considerar. Y tal vez no necesitamos abrir la pila y ver de qué tamañito son los particulitas, ¿no? Se puede hacer de otras formas. Bueno, simplemente aquí en el voltamograma nos podemos dar cuenta de los voltajes a los que ocurren las cosas, ¿no? Pero hay otras formas. Una que se les voy a platicar un poquito más adelante. Aquí en las siguientes dos diapositivas simplemente es para volver a decirles lo que platicaba anteriormente. Cuando tenemos hilos más largos, la resistencia promedio es mayor que la resistencia promedio en hilos más cortos. O sea, si el ion de litio nada más entrara por arriba, por acá, el camino que tendría que recorrer el electrón por dentro es más largo en este hilo que en este hilo de acá, que del hilo de la derecha. O sea, la resistencia el de la izquierda es más grande que el de la derecha. En el otro caso, pues entre más ancho, y eso lo podemos ver simplemente desde la ecuación de la resistencia, ¿no? La resistencia es inversamente proporcional al diámetro del hilo este que está aquí. Pues bien, una técnica que nos sirve, no, bueno, para no estar monitoreando solo el voltaje o tener que hacer pruebas de corriente voltaje para cada pila antes de usarlas, podremos usar alguna otra técnica, como por ejemplo esta de impedance spectroscopy, la espectroscopía de impedancia. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa. Bueno, no me gusta tanto llamarla así. Aquí le puse resistencia dependiente de la frecuencia. Pero resulta que resistencia se define para frecuencia igual a cero normalmente. Entonces, podemos hablar de una oposición al paso de la corriente dependiente de la frecuencia. Eso es impedancia. Y bueno, tenemos un material o un dispositivo, lo que sea, que puede responder en forma eléctrica a cierto estímulo. El estímulo que utilizamos generalmente es una señal, pequeña señal, con cierta frecuencia. Y nosotros sabemos muy bien si tenemos algún elemento pasivo como capacitores, inductores o resistores, que al aplicar una señal en AC, la respuesta también es en AC, pero normalmente sufre un desfase. Este desfase depende mucho de la naturaleza del elemento pasivo que tengamos, ¿no? A este desfase le llamamos fase. Y la impedancia no es otra cosa que el voltaje entre la corriente esta. Y la impedancia va a tener una fase. Tenemos amplitud y fase de la impedancia. Y lo podemos ir ploteando así. Esto es un diagrama de Nyquist que muy bien o muy probablemente muchos de ustedes lo han usado para sistemas de control. Pues resulta que también nos sirve para representar la impedancia del sistema. Si probamos a frecuencia 1, frecuencia 2, 3, 4, a diferentes frecuencias, obtenemos una respuesta de impedancia en su parte real e imaginaria y tenemos un plot de este tipo. Y bueno, nada más como para que lo piensen. Bueno, vamos a andar la imaginación aquí. Normalmente nosotros, como electrónicos, probablemente tomamos un dispositivo que conocemos, sabemos que es un circuito RC o qué sé yo, un filtro, y sabemos que al aplicarle un estímulo nos va a dar una respuesta, y la respuesta va a tener cierta formita aquí, ¿no? Al verla en el diagrama de Nyquist.
pero nosotros sabemos a priori que le estamos metiendo fulanitos elementos. Y ya la respuesta nos sirve simplemente para confirmar algunas cosas o para ver la frecuencia de corte o qué sé yo. Pues resulta de que cuando estamos analizando dispositivos que no sabemos que tienen nada dentro, o sea, esta es una caja negra, hagan de cuenta. Podemos tener un pedazo de material nada más, o una batería, o qué sé yo, ¿no? Lo que sea, un pedazo de madera. Le ponemos 2 electrodos, le aplicamos una pequeña señal y vemos la respuesta. Pues resulta de que a partir de esta respuesta, nosotros podemos construir un modelo para representar lo que tenemos aquí adentro. O sea, un circuito equivalente que nos dé la misma respuesta que este pedazo de material que tenemos acá. O sea, a esto le podríamos llamar un problema inverso. Esta técnica nos sirve para caracterizar materiales o dispositivos. Espectroscopía de impedancia. ¿Y cómo funciona? Bueno, para los hilos podemos pensar en un dispositivo así. Tenemos los hilos de silicio y tenemos cobre. De hecho, como es un sistema muy simple, este es el que elegí para esta presentación. Tenemos silicio y cobre nada más. Y ya que lo metemos en una batería, alrededor está lleno de electrolito y durante los primeros ciclos se forma una capita en la superficie aquí de forma automática, o sea, por sí solo. A la hora de cargar las primeras veces se forma esta capita y se le llama SEI, que es Solid Electrolyte Interface, el interfaz de electrolito sólido. Les digo, se forma sola. Y si hacemos un zoom aquí, a la hora de hacer espectroscopía de impedancia, resulta de que cada uno de estos elementos va a aportar algo a la impedancia total. Aquí, por ejemplo, tenemos la resistencia del electrolito, resistencia del SEI, resistencia de la transferencia de carga hacia el silicio. Y cada una de estas resistencias también tiene otro elemento acoplado y nos dan en su totalidad una constante de tiempo. Esta constante de tiempo puede ser simplemente de transporte de carga a través del electrolito o de esta interfaz, o puede ser una reacción química, tal vez. Esa es la tau esta. Pero la tau, constante de tiempo, en electrónica muy bien la podemos representar como el producto de R por C. O sea, la R tiene acoplado un capacitor aquí en paralelo. Así lo podemos modelar muy bien. Y a partir de ese modelo eléctrico podemos determinar los valores de las resistencias, capacitancias y las constantes de tiempo. Así como aquí, por ejemplo, aquí tenemos este espectro de impedancia. Y a partir de este espectro de impedancia podemos ver aquí las frecuencias o los puntos de la izquierda son las frecuencias más lentas y estas son las más rápidas. Y bueno, este espectro que vemos aquí es un ejemplo también y lo elegí porque se separan muy bien como estos montañitas que vemos aquí o medios círculos, pues corresponden a cada uno de estos elementos. Hay veces que no son tan visibles. Hay veces que no son tan visibles. Disculpen que andan gritando acá los niños. Disculpen que no son tan visibles. A veces es necesario de convolucionar de otra clase de formas, pero aquí lo podemos observar muy bonito, ¿no? Es electrolito, SEI y silicio. Y pues bueno, estos a la hora de tomarlos en consideración, disculpen, resulta que podemos monitorear el sistema a diferentes tiempos también para determinar las constantes de tiempo asociadas a esto que tenemos aquí. Pero de una manera más simple es hacerlo, tal vez no tener que medir a una frecuencia o a otra y a otra, sino que apliquemos todas las frecuencias al mismo tiempo. Entonces, esta señal que tenemos aquí
Es una convolución de muchas señales, ¿no? Aquí puse este dibujito así medio locochón, pero pues es la sumatoria de muchas señales, es para representar eso. Y la respuesta de la sumatoria de esas señales de la entrada. Y muy bien, la impedancia es simplemente corriente sobre voltaje. Pero ahora, ¿cómo podemos saber la respuesta para cada frecuencia? La forma es simplemente aplicar la transformada de Fourier. Transformada rápida de Fourier, y lo que obtenemos pues son componentes de frecuencia de esa impedancia que tenemos ahí. Esto nos permite obtener el espectro de impedancia muy rápido, tal vez hasta un segundo. El límite aquí es la frecuencia más lenta que estuvimos utilizando. Pero podemos estar usando la técnica mientras estuvimos cargando y descargando la batería. Cada 10 segundos, por ejemplo, podemos monitorear para ver cómo está nuestra pila. Esto tenemos aquí, por ejemplo, estas constantes de tiempo se determinaron por modelado, ¿no? Pensando que cada 10 segundos estuvimos obteniendo un espectro, o sea, cada puntito de aquí, cada 10 segundos, digamos, tenemos un punto y ese punto corresponde a un espectro. Y de ese espectro pudimos modelar y sacar constante de tiempo 1, 2 y 3 y podemos ver cómo cambia. En especial nos llama la atención esta constante de tiempo tau 3, que es la de inserción de iones de litio, y podemos ver que varía en el tiempo. Cuando se dan estos bumps que tenemos aquí, estos piquitos, es que están ocurriendo procesos electroquímicos. Se correlaciona muy bonito con las curvas de corriente voltaje que les había mostrado antes. Y esto es solo en el primer ciclo, ¿no? Ahora bien, si tenemos más ciclos y si comparamos también diferentes largos de hilo, aquí estamos comparando el de 36 con respecto al 75 micras de largo. Como podemos ver, la resistencia del material con hilos más largos tiene mayor resistencia, ¿no? Los más cortos, menor resistencia. Es algo que esperábamos y lo estamos viendo por espectroscopía de impedancia. O sea, esto lo que nos dice es de que los materiales son diferentes si tienen diferente tamaño, aunque sean las mismas propiedades del material, ¿no? Simplemente con tener diferente tamaño cambian. Pero otra cosa importante a considerar es con respecto de ciclo a ciclo. Si ciclamos n número de veces, podemos estar viendo que la resistencia y la constante de tiempo cambian con el tiempo. O sea, el material con el tiempo ya no es el mismo. Entonces, ¿será apropiado estar cargando siempre igual? Pues sinceramente no, aunque la forma de hacerlo en forma tradicional es simplemente para probar el material o la pila, pero no es buscando el beneficio de esa pila, o sea, tener un mejor performance de la pila. O no necesariamente tener un mejor performance, sino precisamente aprovechar, por ejemplo, si la resistencia está siendo cada vez más pequeña, probablemente esto nos pueda permitir aplicar un poquito más de corriente. Y esto nos puede permitir cargar más rápido nuestra batería. Pero eso no lo sabemos a priori, ¿no? Necesitamos estar monitoreando la pila. Acá tenemos un ejemplo que hicimos también probando la batería por espectroscopía de impedancia. Aquí estoy mostrando espectros del ciclo 1, 2 y el ciclo 75. Y precisamente estamos ploteando el tamaño de las constantes de tiempo. En qué posición están y qué tanto tenemos de esa constante de tiempo. Y eso a diferentes voltajes también. Como podemos ver, cuando está fresco el material, o sea, en el ciclo 1, cuando lo estamos cargando al principio, la constante de tiempo asociada para el litio-silicio anda en el orden de 10 a la 0, o sea, en el rango de un segundo el proceso, la constante de tiempo de ese proceso. Sin embargo, ya en el ciclo 2 ya se movió tendiendo a 10 a la menos 1, y ya que
envejecimos esta pila, podemos alcanzar valores hasta de 10 a la menos 2. O sea, el proceso es cada vez más rápido. ¿Por qué? Bueno, estamos haciendo que el material se amorfice y también el transporte de iones al material es un poco más rápido cada vez. Sin embargo, hay otros parámetros, por ejemplo, la resistencia del electrolito probablemente se empieza a incrementar o qué sé yo, ¿no? Entonces, esa información es la que nos dan las constantes de tiempo estas. Y nos puede servir para monitorear la batería. Tal vez se pongan a pensar, bueno, pues a hacer un sistema de control y de muchas frecuencias a lo mejor es muy complicado, ¿no? Pues sí, tiene su complejidad. Sin embargo, tal vez no necesitamos estar aplicando todas las frecuencias estas. Una disculpa. Si no necesitan estar aplicando todas las frecuencias, sino tal vez con unas cuantas frecuencias nos podemos dar una idea de cómo está el estado de la batería, ya sea debido al tamaño o debido al estado de carga o debido a qué tan vieja es la pila. Todos esos parámetros son importantes y se pueden tomar en consideración como para poder cargarla y descargarla de la forma más apropiada y sacarle el mayor beneficio a esa batería. Entonces, con esto quiero resumir simplemente. Sí. O sea, es importante tomar en cuenta las propiedades de los electrodos conforme va pasando el tiempo y también respecto a su tamaño y todo esto. O sea, al principio no es lo mismo que al final. Y a lo mejor al principio no es lo mismo que al principio. O sea, de batería a batería no son iguales exactamente. Entonces es importante pues monitorearlas. Entonces los límites de voltaje que elijamos para cargarlas y descargarlas se deben de modificar de acuerdo a cada caso. Y sería muy bonito que se pudiera hacer de forma automática, o sea, automatizar este proceso. Y una forma de poder monitorear para poder automatizar es hacerlo por espectroscopía de impedancia, que es una técnica bastante poderosa que nos puede apoyar en esto. Y bueno, con esto concluyo. Ustedes son más que invitados ahí al laboratorio. Aquí están algunos de los chicos que han estado ahí en el laboratorio. Aquí tenemos pues un par de estudiantes doctorales, también otros de maestría y algunos de prácticas profesionales, ¿no? Y bueno, aquí estamos almacenando energía. Cuando gusten venir a almacenar energía, son bienvenidos. Muchas gracias. Eso es todo. Preguntas, bueno, estoy abierto para preguntas y cuando se quieran acercar, bueno, estoy en el Instituto de Física, este es mi correo. Muchas Muchas gracias. gracias, Sí, doctor Quiroga. sí. Bueno, pues, por favor, si tienen alguna pregunta, alcen la mano para que podamos, participar de forma ordenada. Aprovecho para comentarles que la doctora Olga pegó una form de Microsoft para el pase de lista de todos aquellos que asistieron a este seminario. Esta está disponible desde las 5:30 hasta las 6 de la tarde de hoy, o sea, todavía tienen 2 minutos para registrarse si es que no lo han hecho. Y por favor, las preguntas que tengan para el doctor Quiroga, alcen la mano para que las podamos, lo podamos hacer ordenadamente. En lo que alguien se anima a preguntar, yo sí tengo una pregunta, doctor. Ándale. Sí, doctor. Ándale. Mostrabas por ahí unas gráficas, Sí, donde se veía, un diagrama de Nyquist, ¿no? Donde hablabas sí, se veía la forma de la impedancia que tenía tu, tu estructura. sí. Lo que ya no alcancé a divisar o a escuchar fue en el rango de frecuencias en el que está tu barrido de frecuencias. Ah, ya. Para estos sistemas electroquímicos, las frecuencias máximas que utilizamos, y también es lo que nos da el potenciostato que usamos, es un equipo
controlado para cuestiones electroquímicas, que no es otra cosa que una fuente regular de corriente de voltaje para electroquímica. Bueno, esos sistemas nos dan máximo 2 megahertz. Entonces, las frecuencias en las que barremos andan del orden de 0.1 o 0.01 hertz. Bueno, desde los milihertz hasta los megahertz, hasta 1 o 2 megahertz. O sea, prácticamente desde DC hasta unos cuantos megas, ¿no? Sí. Y se ve que es como cíclico, ¿no? O sea, como que tiene un patrón, ¿no? Como que va creciendo, Sí. decrece y se repite, ¿no? Sí, eso es muy común cuando tenemos diferentes constantes de tiempo. Podemos encontrar varios bucles dentro del espectro o del diagrama de Nyquist, pues. Y ¿cuál sería de esas impedancias la que más sería útil para el material? ¿En cuál punto sería más conveniente? Déjame regresar un poquitín. Por ejemplo, aquí, pues la que nos interesa más a nosotros es del material en particular. O sea, nosotros esperamos que el electrolito no cambie tanto con el tiempo. Pero el material activo sí sufre algunos cambios estructurales y tal vez va aumentando su velocidad o lo que sea, cambia un poquito con el tiempo. O sea, en sí este material es el que almacena los iones, pues. En nuestro caso es el silicio, pero puede ser alguna otra cosa. Entonces, como este es el que cambia, esta constante de tiempo, bueno, o este rango de frecuencias son los que nos más interesan. O sea, el rango de frecuencias abajo de 100 Hz para mí, bueno, para estudiar el material activo, son las de mayor interés. Aunque tal vez queramos estudiar este rango de acá o este, o sea, se puede también, ¿no? Mm, Mm. sí, 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 me pareció muy interesante Ujú. porque es algo que, ese tipo de comportamientos de la impedancia es algo que se ve mucho Sí, en radiofrecuencia, ¿no? Haces tu sí. grafiquita y ves la impedancia, pero ahí te interesa por acoplamiento, ¿no? A lo mejor es diferente el interés Ujú. que a ustedes también hacen ese tipo de medidas buscando algo, ¿no? Sí, sí, aquí es más que nada como para poder estudiar los dispositivos o materiales y determinar, por ejemplo, constantes de tiempo que nos expliquen algo, ¿no? Alguna velocidad de algún proceso. O puede ser alguna cosa física, ¿no? O sea, a lo mejor sí tenemos capacitancia y resistencia ahí, física, pero a lo mejor significa otra cosa. Algo muy bonito también aquí es ya, bueno, ya que uno juega mucho con la impedancia o espectroscopía de impedancia, de un espectro como este, donde las constantes de tiempo están bastante separadas entre sí, resulta de que la intersección de cada bucle con el eje de las X nos da la resistencia en paralelo de cada una de estas partecitas, ¿no? O sea, podemos decir el electrolito en sí tiene una resistencia como de 30 ohms y la capita superficial anda por el orden de 100 o algo así, 110. Y la del silicio, bueno, aquí no se cierra el bucle, vamos a pensar que se cierra quién sabe hasta dónde más adelante. Yo diría que anda por el rango de 1000 ohms, de 1 kilo ohm, en esta batería en particular. Ujú. Y ya si quisiéramos cerrar el círculo aquí, necesitaríamos medir a frecuencias más bajas todavía. Esta en particular creo que se midió hasta 0.1 Hz de frecuencias bajas, pero podríamos medir hasta 1 milihertz, o sea, muy lento, pero pues si midiéramos así de lento, pues tardamos días en sacar un solo espectro. Sí, sí, Ujú. sí, me imagino. Sí. Yo sé que tú y tu Ujú. grupo pues ya Ujú. tienen su tiempecito invertido en esta investigación. ¿Qué Ajá. tan cerca están de que ya tengan una batería que se pueda aplicar ya en algún equipo electrónico, en algún sistema? En principio yo creo que sí estamos cerca. La cuestión es,
que no las tenemos así como para producción, o sea, hacemos de a poquito material porque decimos que es bendito, ¿no? O sea, hacemos solo lo suficiente como para poder probar que si funciona o no. Y se ven aparatosas o se ven grandes, o sea, o baterías de botón o baterías un poquito más grandes, pero en realidad lo que está dentro es poco, pero no es suficiente como para decir las características de los materiales y todo eso. La cosa es que como no hay tanto recurso como para malgastar así nada más, pues no hacemos baterías como que te puedan encender un aparato grande, ¿no? Tal vez prender algún LED, prender cosillas pequeñas de baja potencia, se pueden desarrollar y de hecho podríamos hacer algo que prenda más, bueno, que tenga más capacidad, pero bueno, no es el propósito, ¿no? O sea, para hacer un demostrador tal vez estaría bien, pero ahí no se nos iría todo el recurso, ¿no? Entonces, la idea es probar que sirve y bueno, reportar o tal vez llegar a patentar o qué sé yo, ¿no? Esa es la idea. Pero sí, 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 esa era como que también otra inquietud. Si han ujú. buscado alguna alianza o algún convenio con alguna empresa o con alguien que pudiera llevar los resultados de la investigación ya a un plano más comercial, más de aprovechamiento del conocimiento en ese sentido, ¿no? En el sentido práctico. Más o menos sí aquí en México, pero no hay compañías que quieran invertir aquí en México, o no hemos encontrado, ojalá y sí salga alguna, ¿no? Estaría perfecto. Cuando estaba en Alemania, resulta que lo que estuve desarrollando, que en sí ya se había patentado un poquito antes que yo entrara al grupo, pero nada más como el concepto y yo lo desarrollé, resulta que la patente la compró LG y pues, Órale. bueno, no la compró LG, ahora que recuerdo, LG fue el primero que se acercó, pero a final de cuentas la ganó Samsung la patente. La Mm, compró Samsung y no sé si la empezó a usar o más bien es como para protegerse, ¿no? O sea, ya si alguien quiere usar la patente, pues se las vende bien caro, ¿no? Eh, ujú. pero sí es Muy bien, posible. muy bien, muy bien. Jóvenes, alguien que quiera preguntar, hacer algún comentario, adelante. Ya no les pido que alcen la mano, ya pueden directamente abrir su micrófono y preguntar. Sí, con confianza. Igual les digo, estoy ahí enseguidita. Bueno, ahorita no. Bueno, vivo cerca de CEU, pero no. Pues bueno, qué mala onda, ahorita que no nos podemos ver, ¿no? Pero sí estoy enseguida y también estoy abierto a cualquier colaboración. De hecho, la idea de traerles esto es para incentivarlos un poquitín y se pueden acercar desde su nicho, ¿no? Que es la automatización, podemos hacer cosas. Ahorita yo en particular, a pesar de que mi background es en eso, no me dedico a eso, ¿no? Y bueno, los grupos de ustedes que están aquí en automatización, pues es su core ahorita y pues muy bien podríamos hacer cosas interesantes en estos sentidos, ¿no? Ver las cosas un poquito más macroscópicas y cuidar a la pila, ¿no? No tanto irnos adentro del material, sino verlo como el dispositivo y cuidar el dispositivo por medio de la automatización de la carga y la descarga. Ujú. ¿Cómo No ven? se amontonen, no se amontonen. Hay tiempo para todos. Bueno, no sé Bueno, si entendieron algo, ¿no? De todo lo que les platiqué. Eh, bueno, espero que sí. sí, yo creo que sí, nada más que están muy tímidos para preguntar. Ujú. Bueno, pues si nadie tiene algún comentario, alguna pregunta, le agradecemos al doctor por esta plática que nos presentó, es muy interesante. La verdad, Enrique, eres de los investigadores de la universidad que trabajan muy fuerte. Es un Ujú. lujo tenerte aquí, Muchas gracias. presentándonos lo que tú haces, lo que tu grupo hace, como lo comentaste, ¿no? Pues ya lo que ustedes han hecho, pues ya es algo que está muy cerca, ¿no? De poderse utilizar de forma, pues ya práctica, ¿no? Prácticas. Cual Sí. es muy interesante porque
pues uno como que a lo mejor trabaja, en el caso de ustedes, de tu grupo, ¿no? Trabajan muy fuerte en la investigación y que puedan trascender ya de forma práctica, pues es yo creo que muy, muy importante y no es fácil, ¿no? En ese sentido, y felicitamos Muchas pues, por gracias. tener esta trayectoria. Gracias, sí. Pues es algo que siempre... Gracias a ti. Ujú. Y bueno, pues te vamos a hacer llegar un poco más adelante constancia de participación. Yo creo que en el transcurso, inicios de la próxima semana, te la hacemos llegar por correo y esperemos que no sea la última vez que te tengamos presentándonos una plática aquí en el seminario de la maestría de automatización. Esperemos que más adelante podamos pues volver a tener una presentación tuya. No, pues con gusto. Es un placer también. Y muchas gracias por la invitación, Luis. Bueno, Luis y yo nos conocemos desde el tiempo de INAOE, de la maestría, entonces, pues es un placer siempre estar aquí compartiendo con él. Sí, Eh, así es. El doctor y yo somos amigos ya desde, pues ya creo que unos 12, 13 años, ¿no? Más o menos, o más no quizás. más, 17 años ya. Ujú, 17 años, ya tiene un buen rato. sí, Entonces, pues también eso hace que sea un gusto tenerte aquí, Enrique. ujú. Muchas gracias, Luis. Pues ya Bueno, saben, chicos, para lo que sea, pues ahí nos encuentran, o bueno, a través de Luis también, o los colegas que estén presentes, pues igual. Mucho gusto. así es. Bueno, pues entonces no nos queda más que agradecerte y seguimos en contacto. Repito, la próxima semana te mandamos tu constancia de participación. Sí, muchas gracias, Luis. Nos vemos, chicos.